Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 11 de Geometría y Trigonometría para Bachillerato. El tema es cuadriláteros y también polígonos regulares, sus elementos y propiedades. Bueno, vamos a ver primeramente cuadriláteros y aquí tenemos una clasificación, ¿verdad? En paralelogramos y trapecios. En paralelogramos tenemos primeramente el cuadrado, ¿verdad? Todos sus lados son iguales. Y sus cuatro ángulos son rectos, 90, 90, 90 y 90 grados, así es. Y todos sus lados son iguales, miden lo mismo. Enseguida tenemos el rectángulo. Sus lados contiguos no son iguales, es decir, este es más largo que este, son contiguos, ¿verdad? Pero los que están uno enfrente de otro sí son iguales, ¿eh? Entonces los cuatro ángulos son rectos también, ¿verdad? Enseguida tenemos el rombo. Todos sus lados son iguales y sus ángulos contiguos son desiguales, es decir, este vale menos que este, ¿verdad? Y este vale más que este. Entonces son los contiguos, son diferentes, es decir, pero los que están enfrente uno de otro son iguales. Este y este valen lo mismo, este y este valen lo mismo. Enseguida tenemos el romboide, ¿verdad? Los lados contiguos son desiguales, es decir, este y este son diferentes, ¿verdad? Y dos de sus ángulos son obtusos e iguales entre sí. Entonces tenemos este y este son obtusos y son iguales, así como este y este aquí serían agudos y son iguales también, ¿verdad? Los que están uno enfrente de otro. Enseguida tenemos los trapecios, ¿verdad? Y aquí tenemos la forma, dentro de los trapecios, pues tenemos el que se llama como el encabezado, ¿verdad? Precisamente trapecio. Y aquí estas figuras solo tienen dos de sus lados paralelos entre sí, es decir, este y este, los que están horizontales, son paralelos, ¿verdad? En este caso es un trapecio isósceles, porque los hay de otros tipos, ¿verdad? ¿Por qué isósceles? Porque este lado y este es como si tuviéramos un triángulo isósceles, ¿verdad? Si prolongamos esta línea para acá y esta se van a juntar aquí, tenemos un triángulo isósceles. Por eso se dice que este es un trapecio isósceles. Enseguida tenemos este que se llama trapezoide, y en este caso no tiene ningún lado paralelo. Este no es paralelo a este y este no es paralelo a este. Sus lados son diferentes entre sí. Muy bien. Entonces esa es la clasificación de cuadriláteros. Enseguida tenemos los polígonos regulares, sus elementos y propiedades, ¿verdad? Bueno, entonces aquí pues tenemos ya dibujado un polígono regular, que en este caso es el hexágono, ¿verdad? Porque tiene 6 lados. Y aquí tenemos los elementos, ¿verdad? Los elementos, vértice. ¿Qué es un vértice? Pues son los puntos donde se intersecan o se cruzan los lados del polígono. Aquí tenemos el vértice A porque se junta el lado AB con el lado AF. Tenemos el vértice B, C, D, E y F. Los lados, pues muy sencillo, ¿verdad? Son los segmentos de recta que delimitan el polígono. También suele nombrarse con letras minúsculas, pero aquí en este caso tenemos el lado AB, BC, CD, DE, EF y AF. Aquí están, ¿verdad? Diagonal, ¿a qué se le llama diagonal? Bueno, es un segmento que une dos vértices no consecutivos. La cantidad de diagonales de un polígono depende de la cantidad de lados que tenga. Aquí nada más dibujamos una diagonal, la diagonal AE, pero podría ser la ADE, la AC, ¿verdad? Y aquí podría ser la BF, la BE, la BD, pero bueno, nada más ponemos una como ejemplo. El centro, bueno, pues es el punto central de la circunferencia inscrita o circunscrita de un polígono. El centro aquí está, ¿verdad? Si nosotros dibujamos una circunferencia circunscrita, iría por fuera y este sería su centro, ¿verdad? Así es. Luego tenemos el apotema. ¿Qué es el apotema? Aquí lo tenemos en rojo, ¿verdad? El HG. Segmento de recta perpendicular a uno de los lados y que coincide con el centro del polígono. Es decir, aquí está el centro
y va hacia el centro, en este caso de BC, pero podríamos trazar también al centro de AB, que sería más o menos aquí tendría otra, aquí tenemos otra, aquí tenemos otra, y aquí tenemos otra, y acá tenemos otra, ¿verdad? Pero nada más dibujamos una. Bien, ese es el apotema. Ángulo central. Bueno, el ángulo central se forma por dos radios de dos vértices consecutivos. Aquí tenemos el radio CG y el radio DG. Se le llama radios. La línea que va o el segmento que va de un vértice al centro es un radio. Y aquí está el ángulo central, ¿verdad? Aquí lo coloreamos con rojo. Ese es el ángulo central. Muy bien. El ángulo interior. El ángulo interior se describe al interior del polígono y se forma en el vértice de los lados contiguos. Bueno, aquí tenemos un ángulo interior, ¿verdad? Pero también podríamos hablar del ángulo interior C, D, E, F y A, ¿verdad? Tantos ángulos interiores como vértices tenga el polígono. Ángulo exterior. La forma uno de los lados del polígono y la prolongación de uno de sus lados al exterior del polígono. Aquí tenemos, por ejemplo, F, pero tuvimos que prolongar el segmento EF, lo tuvimos que prolongar porque estamos hablando de un ángulo exterior que queda fuera del polígono. Este sería interior, el ángulo F, pero este es el ángulo alfa, es exterior. Muy bien. Bueno. Básicamente esta clase fue de conceptos. Nos estaríamos viendo hasta la próxima.